Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Todos de niños nos hemos preguntado y hemos preguntado por qué Dios Todopoderoso, Creador de todo el universo, con ese infinito poder, dejó crucificar a su Hijo Jesucristo. Esta pregunta que es tan infantil, nos la respondió nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 a 21. Vamos a leer con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra razón, este profundísimo, revelador, sanador pasaje del Evangelio en el que nuestro Señor Jesucristo nos explica por qué Dios dejó crucificar a su Hijo. Después vamos a leer también una reflexión de un hermano en la fe que nos ha enviado porque ha visto que otros cristianos no conocen la respuesta de esta pregunta, de por qué Dios dejó crucificar a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios amó tanto al hombre, que le hizo a su imagen y semejanza. Amó tanto al hombre, que envió al mundo a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no le envió para condenar al mundo, sino para salvarle. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo murió de una manera horrible en la cruz. El Hijo de Dios murió en una cruz
de madera, como morían los ladrones. Una muerte de la muerte más horrible, de las más horribles y de las más humildes. El Hijo de Dios muriendo en una cruz. ¿Por qué? Por amor. Por amor al mundo, por amor a los hombres, para salvarnos, para enseñarnos el camino, para enseñarnos el mundo espiritual, para volver resucitado, para darnos el mandamiento de todos los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda la fuerza de tu espíritu y de tu razón, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Dios dejó crucificar a su Hijo? Para que cada palabra de nuestro Señor Jesucristo cobrara vida. Para que toda la existencia de nuestro Señor Jesucristo sea el acto de amor más maravilloso de toda la creación. Dios se humilla y muere en una cruz de madera. La cruz en ese instante se convierte en el símbolo de la victoria, en un símbolo celestial, en el símbolo de la victoria sobre la muerte, sobre el mal. En el símbolo del camino al mundo espiritual, en el símbolo del amor de Dios por el hombre. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué Dios se encarna en el seno de la Santísima Virgen María? Razón, por amor. Finalidad, para darnos la vida eterna, es decir, hacernos inmortales. Método, extirpando el pecado y venciendo a la muerte. Pero es sorprendente que haya clérigos en la Iglesia Católica que no sepan esta respuesta, que viene claramente explicada en este pasaje por nuestro Señor Jesucristo, el pasaje que hemos leído del Evangelio de San Juan. El mismo Jesucristo nos está diciendo la razón por la que Él vino al mundo, predicó el Evangelio y después se dejó asesinar por los que eran el pueblo elegido por Dios, por los judíos, con los escribas, los fariseos. La lección de las lecciones por parte de Dios y la traición de las traiciones por parte de los humanos. Pero Él no vino a condenar al mundo,
No le envió Dios a condenar al mundo, sino a salvarle. Pero hay sacerdotes que dicen que no hay respuesta a por qué Dios dejó morir a Cristo en la cruz. Hay sacerdotes que dicen esto, que no hay respuesta al por qué Dios dejó morir a Cristo en la cruz. Esto es increíble, es una cosa, ¿cómo puede decir un sacerdote, alguien que ha consagrado su vida a nuestro Señor Jesucristo y a transmitir su palabra? Decimos palabra, a transmitir lo que nuestro Señor Jesucristo dijo de esta pregunta. Tanto amó a Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo puede haber sacerdotes que no sepan la respuesta? Y reflexiona nuestro hermano, ¿es sinceridad? Realmente no la saben. Es provocación. Están provocándonos para que reflexionemos, para que pensemos. Es simulación. Están simulando. Otra respuesta, están simulando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es un juego. Es ignorancia. No conocen la Escritura. No conoce la Escritura un sacerdote. Engaño o malicia. Pretenden engañar a los fieles, un sacerdote, un discípulo de Cristo. Malicia, hay algo maligno en esta actuación. Decir que no conoces por qué Dios dejó crucificar a Jesucristo, que muriera en la cruz, su Hijo. Lo seguro es confusión, y ellos están adelantando el juicio de Dios sobre sí mismos, porque si sus palabras son sinceras, es que no creen lo que Jesucristo en persona dice en este Evangelio. Esto es muy, muy, muy probable, que haya sacerdotes que no crean, que no crean en ese momento, que hayan perdido la fe o que no hayan creído nunca. Es muy triste esto, muy triste que haya sacerdotes que no crean en Cristo. No crean en Cristo, que Cristo es Dios. No crean en la vida eterna, en el mundo espiritual. No lo crean. Recemos por ellos, para que el arcángel San Miguel arroje al infierno a los demonios que los atenazan. La Santísima Virgen aplaste la cabeza de Satanás y todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas sean precipitados e encadenados al fuego eterno para que no acechen más a los pastores de la Iglesia. Claro, fíjense si estas fuerzas malignas espirituales están acechando de tal manera a sacerdotes para que puedan decir esto, que no saben por qué Dios dejó que su Hijo muriera en la cruz. ¿Qué fuerzas malignas tienen que estar actuando para que ocurra esto? Oremos, hermanos, por todos estos sacerdotes. Oremos por todos nosotros para no caer, para no sucumbir a estas fuerzas que están ahora mismo desatadas. Pongamos el escudo de la fe. Creamos, hermanos, creamos.
creamos, lo sentimos el mundo espiritual, sentimos el ser espiritual dentro de nosotros, hermanos, en la fe. Haced un escudo con esa fe, para que no os ataquen estas fuerzas malignas. Jesucristo, en ti confiamos, no nos dejes caer en la confusión del maligno, que habla por la boca de sacerdotes envueltos en las artes malévolas de Satanás y sus secuaces. Amén. Bellísima reflexión de nuestro hermano en la fe. Recemos por todos los sacerdotes, por todos los pastores, y luchemos, hermanos en la fe, con el escudo de la fe para protegernos y con la espada de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cada palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo son preciosas armas para luchar contra el mal, para luchar contra el maligno. Murió en un madero, lo más humilde, pero le dio la victoria total sobre el maligno. Porque Dios cumplió su voluntad. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo llegó a decir: aparta de mí este cáliz. Quizá tentado por Satanás, quizá todos los demonios del universo estaban delante de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, esperando que sucumbiera a la tentación. Pero el Hijo dejó que se hiciera la voluntad de su Padre, de Dios, y murió crucificado en la cruz. Y la cruz se convirtió en el símbolo de la victoria sobre la muerte. La cruz que tenemos que llevar todos en nuestro corazón. La cruz que tiene que habitar dentro de cada uno de nosotros. El símbolo de la victoria. La cruz ante la que nos arrodillamos como hijos de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cojamos, hermanos, el escudo de la fe y cojamos, hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo por espada. Y luchemos contra el maligno y luchemos contra el mal. Las fuerzas del mal están desatadas. Si un sacerdote es capaz de decir que no conoce esto, es que los demonios están sueltos totalmente y Satanás está recorriendo el mundo de arriba abajo. Nos llaman a una guerra espiritual, hermanos y hermanas en la fe. Ciñámonos a la palabra. Ciñámonos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y renovemos nuestra fe. Tomemos la cruz, tomemos nuestra cruz, cada uno la suya, y sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Hasta el fin. Porque venceremos. Todo el que cree tenga vida eterna y no se pierda. Hermanos, hermanas en la fe, tomemos la cruz,
arrodillémonos delante de la cruz todos los días y hagamos de la cruz nuestro símbolo de la victoria, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les proteja y que Dios les bendiga.